Buenas tardes y bienvenidos aquí al Instituto Cervantes. Es un placer tener aquí tantos amigos que van a compartir esta magnífica tarde de mayo, tarde primaveral, que ya parece que nos va a acompañar la primavera después de estos días de mucho viento y de mucha lluvia. Quiero agradecerles sinceramente que hayan venido hasta el Instituto Cervantes, hasta este centro cultural, para tener la oportunidad de seguir con este ciclo de conferencias que para nosotros es de vital importancia, dedicado al reencuentro entre Sefarad y Gibraltar. Como bien saben, hemos declarado el año 2013 como año del reencuentro Sefarad-Gibraltar, con un homenaje a la comunidad sefardí de Gibraltar y un homenaje sobre todo a las personas que forman parte de esta comunidad tan querida, tan asentada y que tanta importancia tiene para la historia contemporánea de Gibraltar. Y desde luego no podíamos más que tener con nosotros a un gran hombre de esta comunidad. Nosotros en el Instituto Cervantes intentamos, lógicamente, traer lo más granado de cada uno de los asuntos que tratamos. Por eso, que esté hoy con nosotros Mesot Belilo, pues es un orgullo, nos llena de satisfacción y por tanto pues es un día histórico también para nuestro centro. Quiero también agradecer a todos los que nos pueden estar viendo a través de internet o a través de multimedia, los distintos medios de multimedia, porque nos van a ver a través de Televisión San Roque y también a través de la página de Facebook del Instituto Cervantes y también de Multimedia San Roque. Gracias también a todos los televidentes que nos estén siguiendo. La verdad es que este ciclo ya llevamos casi la mitad del año, ¿no?, dedicado a conocer con profundidad la comunidad de Gibraltar. Y aquí veo muchos amigos a los que quiero saludar. Está, por ejemplo, nuestro querido embajador Salomón Serulla, nuestro alcalde, nuestro querido Salomón Leví, también presidente del Club de Zarzuela del Instituto Cervantes, a su esposa Sara. Veo a nuestro amigo Benamor, también a Sini Atías, al que, por cierto, quiero dar las gracias públicamente por apoyar nuestras actividades culturales a través del patrocinio de su empresa, Casi el Winsa. A James Larry, que también está con nosotros, cónsul honorario también de Estados Unidos, a David Benaín, a cónsul honorario también de Israel en Gibraltar, pues a nuestro amigo Tito Benadi, que también está por aquí, a nuestro querido amigo Daniel Salama, que sin duda alguna pues, nos ayuda muchísimo en todas esas actividades. Bueno, pues y a tantos otros amigos, a nuestro rabino que estuvo hablándonos hace poco también aquí del fundamento de la cocina kosher. Y bueno, pues a todos, y a nuestro querido compañero también, Julio Montesino, delegado del Ministerio de Exteriores aquí en el campo de Gibraltar. Y a todos los que no he saludado, pues se den también por saludados. Bueno, tenemos a un hombre realmente entrañable, una autoridad. Él, además de registrador, como bien saben, de la comunidad judía de Gibraltar, es el archivero. Cada vez que me lleva a su despacho, pues me quedo sorprendido de los documentos tan magníficos que me enseña sobre la comunidad. Y bueno, todos sabemos que él es ingeniero. Tengo una relación muy estrecha con él porque cuando este edificio aún no era la sede del Instituto Cervantes, sino que era un edificio por reformar, yo ya estaba en contacto con el ingeniero, con Mesot Belilo, el ingeniero. Después descubrí que es todo lo demás, de registrador, etcétera, y que tenía tanto conocimiento de la comunidad. Pero al principio yo no lo sabía. Era el ingeniero que nos decía cuánto peso puede soportar este edificio. ¿Cuánto peso puede soportar nuestra biblioteca? En fin, gracias también por habernos acompañado en esos momentos tan difíciles de los inicios en los que teníamos que hacer la reforma de este edificio, ¿no? Bueno, todavía no he acabado con su currículum. Luego me demostró en el John Mackintosh Hall
en su arte dirigiendo a un grupo de niños que cantaban como Los Ángeles, ¿no? En aquel concierto tan magnífico que diste, y efectivamente canta, dirige, y bueno, además fue durante 5 años presidente de los jueces de paz de la ciudad de Gibraltar. Es también miembro, tiene la categoría de miembro del Imperio Británico, y bueno, pues como digo, él conoce muy bien lo que llamaba el filósofo español Miguel de Unamuno la intrahistoria. Es decir, él no se queda con la historia de los titulares de los periódicos, sino que él entra en la historia de los pueblos, en este caso de la comunidad, la intrahistoria, como decía Miguel de Unamuno. Por tanto, esa intrahistoria es la que queremos conocer, ¿no?, de la comunidad sefardí de Gibraltar, que, como digo, es una de las comunidades con más arraigo en la ciudad y que, por tanto, tiene un legado que hay que proteger. Y tú eres uno de esos protectores, ¿no?, de la memoria histórica, de la intrahistoria y de los datos concretos de esta comunidad y de las familias que forman parte de la comunidad. De verdad quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación, que estás muy bien acompañado, también saludar a la familia, a los hijos, a los nietos, a los que conozco, y que son un encanto, reflejo de lo que es el cabeza de familia. De verdad, muchísimas gracias, Mesot, es un honor tenerte aquí, y bueno, estamos deseando de escuchar y saber cuáles fueron esas condiciones que permitieron a los judíos sefardíes volver a la península ibérica, ¿no? Muchas gracias, Mesot. Es mi obligación de agradecer públicamente a mi buen amigo Francisco Oda por haberme invitado a presentar esta conferencia aquí en el Instituto Cervantes, y también le quiero agradecerle por sus palabras tan bonitas que ha dicho, que no creo que me las merezco todas, pero muchas gracias. Yo conocí a Francisco, como él ha dicho, en mi capacidad profesional como ingeniero, que estuve involucrado aquí con el desarrollo de este instituto. También le conocí hace unos años cuando el rabino Benito Garzón dio una conferencia en la línea. Creo que fue la primera vez que nos conocimos. También quiero confesar que esta es solamente la segunda vez en mi vida que presento una conferencia en castellano. Yo siempre hablo en inglés y me vaya a disculpar las faltas que haga de ortografía en español, me las vaya a disculpar. Seguro que haré muchas. Ahora bien, el tema de esta conferencia está titulada El establecimiento de la comunidad judía de Gibraltar, sus raíces en detalles de la formación de la comunidad judía de Gibraltar, sus raíces y condiciones para el regreso a la península. Antes de entrar en detalles de la formación de la comunidad judía de Gibraltar, es necesario hacer un repaso rápido y superficial de los antecedentes históricos de la zona. Se sabe que durante la ocupación de Iberia por los romanos, ya se encontraban comunidades judías establecidas en Iberia. Luego, con la caída del Imperio Romano y la llegada de la era de los visigodos, siguieron viviendo judíos aquí en España, pero bajo un régimen muy difícil. Así es que cuando llegó la invasión árabe en el año 711, esa fue bien recibida por los judíos de España, que no sintieron demasiado la caída de los visigodos. Los siguientes 7 siglos vieron muchos acontecimientos para la vida judía en Iberia, bajo las diferentes dinastías árabes y bajo poco a poco la reconquista de los reinos árabes por los cristianos, culminando en la caída del último reino árabe en Granada en 1492. Lo que es sí sabido es que durante los 700 años de ocupación árabe y desde la formación de la ciudad de Gibraltar en el año 1160 hasta su capitulación al reino de Castilla en 1462, no hay evidencia de una comunidad organizada judía en Gibraltar. Para el beneficio de aquellos que no lo sepan, la invasión árabe de Iberia ocurrió en el año 711, comandada por el general Tariq ibn Zayed,
y comenzó por Gibraltar. Y el origen del nombre de Gibraltar viene de Jebel Tariq, la montaña de Tariq, que se denominó por el general que comenzó la invasión. Y de Jebel Tariq se corrompió a Gibraltar. También durante la época castellana de Gibraltar, esta última se convirtió en un feudo del duque de Medina-Sidonia. No es el lugar aquí de relatar el episodio de la ocupación de Gibraltar en 1474 por los conversos o los nuevos cristianos de Andalucía, un evento que duró unos 2 años. Saltamos al año 1492 y el decreto de la expulsión del suelo español a todos los judíos y musulmanes que no aceptaran de convertirse al catolicismo. Esto dio lugar a un éxodo de unas 300.000 judíos en España que se dispersaron por todo el Mediterráneo y Portugal. Aquellos judíos que se refugiaron en Portugal fueron a la vez expulsados de Portugal apenas 5 años más tarde, en 1497. De estos 300.000 expulsados, algunos miles de ellos no se alejaron mucho y se establecieron en la zona norte de Marruecos, en la ciudad de Tetuán y los pueblos cercanos. Formaron una comunidad que denominaron la de Castilla en exilio. En Marruecos, históricamente, cuando llegaron estos judíos, ya existía una comunidad judía en Marruecos indígena, milenaria, centrado alrededor de la ciudad de Fez. Pero esta era una comunidad judía de habla árabe, mientras que los judíos que vinieron de España, que se quedaron en el norte, eran de habla español. Por cientos de años estas dos comunidades no se integraron, cada comunidad guardando sus costumbres y ritos religiosos. Damos otro salto al año 1699, cuando fallece el rey Carlos II de España, sin heredero directo, pero legando su trono al duque de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia. Inglaterra entonces formó una alianza con Holanda, Saboya y Portugal, y fueron a la guerra contra España y Francia para imponer en el trono de España al archiduque Carlos de Austria. Esta fue denominada la Guerra de la Sucesión de España. Esta guerra europea duró varios años y fue en el año 1704 cuando una armada inglesa y holandesa decidió atacar y conquistó la plaza de Gibraltar en el nombre del pretendiente archiduque Carlos de Austria. España inmediatamente intentó de recuperar Gibraltar por la fuerza, pero no lo logró. Mientras tanto, la mayoría de los habitantes de Gibraltar abandonaron la plaza y se instalaron en San Roque. Tan solamente quedaron unas 70 habitantes españoles aquí en Gibraltar. Los militares ocupantes tenían un problema grave en cómo abastecerse y proveerse de provisiones que naturalmente no iban a venir de España y que naturalmente Inglaterra y Holanda estaban demasiado lejos para poder depender de estas provisiones. Y entonces se dirigieron al lugar más lógico, que era Marruecos. Ya en el año 1707 se encontraban en Gibraltar algunos comerciantes ingleses, obreros genoveses y muchos judíos ya llegados de Marruecos. Estos judíos eran de la zona de Tetuán, los primeros en establecer unas rutas de abastecimiento entre Marruecos y Gibraltar. Estos judíos claramente eran descendientes de aquellos judíos expulsados de España unos 200 años antes. Era el primer retorno al soñado a Sefarad. La guerra de sucesión de España terminó en el año 1711 con el acuerdo que Felipe de Anjou tomara el trono de España. Se organizó una gran conferencia de paz en la ciudad de Utrecht en 1712, la cual concluyó con el Tratado de Utrecht en abril de 1713. Y en este tratado, el artículo 10, y cito, cede a la corona de Gran Bretaña la total y completa propiedad del pueblo y castillo de Gibraltar, conjuntamente con el puerto, fortificaciones y fuertes allí pertenecientes.
pero no los términos colindantes hoy conocidos como el Campo de Gibraltar. Tampoco hay ninguna referencia a las aguas territoriales ni al derecho de pesca. Pero, y este es un muy gran pero, se incluyó la siguiente cláusula a este artículo 10 del tratado, y cito: y Su Majestad Británica, por solicitud del Rey Católico, consiente y acuerda que bajo ningún pretexto permitirá rotundamente ni a judíos ni moros de residir ni tener sus viviendas en la susodicha ciudad de Gibraltar. Aunque la Gran Bretaña intentó que no se incluyera tal condición en el tratado, España lo insistió y se acordó. Hay que saber ya que en el año 1713 ya se encontraban cerca de 200 judíos en Gibraltar. Pero con el Tratado de Utrecht sucedió un periodo de paz entre la Gran Bretaña y España, que dio lugar que se abriera la frontera, un puesto fronterizo, y que España empezó a tener relaciones comerciales con Gibraltar. Entonces bajó mucho la dependencia de Gibraltar de subastecerse de Marruecos. Durante este periodo de mejores relaciones, el obispo de Cádiz, don Lorenzo Amengual de la Mota, efectuó una visita pastoral a Gibraltar con la aprobación de las autoridades. Esta visita tuvo lugar y mientras se paseaba el señor obispo por la calle Real, comentó a su comitiva si aquel día tenía lugar algún gran casamiento, ya que había observado muchas personas también vestidas. Uno de sus acompañantes le contestó: no hay ninguna boda, hoy es sábado, y los judíos se visten de lujo todos los sábados. ¿Cómo?, preguntó el obispo. ¿Es que hay judíos en Gibraltar cuando el Tratado de Utrecht lo prohíbe? A su regreso a España, a Cádiz, el obispo informó a las autoridades de lo que había observado en Gibraltar, lo cual se reportó al gobierno español. Este último envió una nota de protesta al gobierno de Londres, exigiendo que se cumpliera con las condiciones del Tratado de Utrecht. El gobierno inglés, a su vez, le envía una orden al gobernador de Gibraltar de expulsar a todos los judíos y musulmanes de la plaza para así cumplir con los requisitos del tratado. El gobernador de Gibraltar se encontró en una situación muy delicada, porque no quería expulsar a los judíos. No creáis que eran por razones humanas, ni de amor, ni mucho menos. La verdad es que el puesto del gobernador de Gibraltar era un puesto que llevaba unos poderes dictatoriales. Ningún extranjero podía ni entrar, ni salir de Gibraltar, ni importar, ni exportar, ni alquilar, ni comprar locales, ni viviendas, sin la autorización del gobernador. Y estas autorizaciones necesitaban unas licencias que tenían un precio. Y el precio de esta licencia iban al bolsillo del gobernador. En inglés hay un refrán que dice: "You don't kill the goose that lays the golden eggs". Y eso se traduce como algo como: no se mata a la oca que pone los huevos de oro. No sé si me explico. La expulsión de los judíos pondría fin al sollo del gobernador. Entonces, ¿qué hizo este señor? Convocó a los líderes de la comunidad, de los comerciantes, de la comunidad de los judíos de Gibraltar y le explicó su predicamento. Pero también les ofreció una solución al problema. Se reunieron todos los judíos que entonces se encontraban en Gibraltar, les hicieron bordar una embarcación que luego zarpó por el medio de la bahía. Y entonces el gobernador escribió una nota al gobierno británico confirmando que había cumplido con la orden de expulsar a todos los judíos. La envió esta nota por barco que zarpó hacia Inglaterra. Y el siguiente día volvió la embarcación a tierra y desembarcaron los judíos. Está claro que el gobierno español no se iba a contentar con los hechos. Y fue Su Majestad Felipe quien planteó una queja oficial a Su Majestad Británica, quien personalmente ahora ordenó al gobernador de Gibraltar a expulsar a los judíos y no quería escuchar pretextos ninguno. Entonces el gobernador, el coronel Stanhope Cotton, se vio obligado a acatar las órdenes recibidas de Su Majestad
y fue en el año 1718 que los judíos fueron expulsados de Gibraltar. Aunque entre ellos había algunos judíos ingleses e italianos, la gran mayoría originaban de Tetuán y allí volvieron. El sultán de Marruecos se tomó este hecho contra sus súbditos como un acta de guerra y rompió relaciones comerciales con la Gran Bretaña y con Gibraltar. Se podría pensar que este hubiera sido el fin de la presencia de los judíos en Gibraltar. Seguramente si las relaciones entre España e Inglaterra se hubieran mantenido cordiales. La historia siempre sigue unos caminos inesperados y la política europea, por razones completamente ajenas a Gibraltar, dictó que España e Inglaterra estuvieran de nuevo de guerra, lo cual causó la ruptura de comunicación entre Gibraltar y España. Una vez más, los militares ingleses necesitaban abastecerse y se dirigieron de nuevo a Marruecos. En esta ocasión, el sultán Mulay Ismael nombró a su tesorero, el judío Moses Benattar, a negociar con los ingleses. Estas negociaciones culminaron en un tratado comercial entre Marruecos e Inglaterra que, entre otras cosas, se liberaron a un número de ingleses que habían capturado en Marruecos. Pero más importante, había una cláusula que daba derechos mutuos a ingleses y marroquíes de comerciar y residir en ambos países, incluyendo Gibraltar. Está claro que esta cláusula, este tratado contradecía el otro del Tratado de Utrecht, pero cuando se está en guerra, estos detalles pasan de largo. El nuevo tratado entre Marruecos e Inglaterra se firmó a principios de 1721 y seguidamente, después de un intervalo de menos de 3 años, volvieron los judíos a pisar de nuevo Gibraltar, del cual entonces hasta el presente nunca ha faltado la presencia judía en Gibraltar. Mientras que crecía la presencia de los judíos en Gibraltar, venidos mayormente de Marruecos, pero algunos también de Londres y de Livorno, se encontraban entre ellos los hermanos Isaac y Pinchas Neto. El gobernador de Gibraltar en 1721, el coronel William Hargrave, en ese mismo año aprobó la compra de propiedades a los señores judíos como Abraham Acris, Abraham Benider, Moses Cancino y después también a Isaac Neto y a Mimón Toledano. Entonces, esto siguió en 1723, se le cedió a Isaac Neto un solar donde se edificó oficialmente una sinagoga. Isaac Neto era comerciante y rabino, y era hijo del gran rabino David Nieto, de la comunidad judía hispana portuguesa recién instalada en Londres por permiso de Oliver Cromwell, quien permitió a los judíos de Ámsterdam de establecerse en Londres después de un intervalo de unos 500 años. La gran sinagoga portuguesa de Ámsterdam, fundada en 1671, tiene por nombre Shar HaShamayim. La primera sinagoga en Inglaterra, fundada por el rabino Nieto en 1701, también se llamó Shar HaShamayim. Era lógico pensar que Isaac Neto, su hijo, a la vez llamara a la sinagoga de Gibraltar Shar HaShamayim, que quiere decir el portal de los cielos. El origen de la palabra sinagoga no es la verdadera palabra, el nombre para lo que se conoce como una sinagoga. Originalmente, el origen de la palabra es Esh-Noga. Esh-Noga. Noga quiere decir luz y Esh quiere decir fuego de luz. Entonces decía que la sinagoga era el lugar de luz y había fuego. Ir a la sinagoga era recibir la luz. Y entonces, Esh-Noga se corrompió un poquito a Esh-Noga, y la palabra Esh-Noga es la que usamos nosotros aquí en Gibraltar todavía. Y la palabra sinagoga deriva de la palabra Esh-Noga, y la palabra griega sinagoga, que todavía se usa, pero yo me gusta usar la palabra Esh-Noga y voy a seguir usando Esh-Noga. La sinagoga Shar HaShamayim se inauguró en 1724 y se convirtió en la primera sinagoga abierta en toda la península ibérica desde la expulsión de 1492. Los sefarditas por fin habían regresado a casa. He dicho la sinagoga original,
porque en 1766 ocurrió una gran tempestad en Gibraltar, causando unas 50 fatalidades, y un gran desprendimiento de tierra arrastró con la esnoga, la cual quedó completamente destruida. La esnoga original se encontraba detrás de las casas del lado este de Engineer Lane y se accedía por el callejón de la sinagoga, hoy llamado Serfatis Passage. En 1768 se inauguró la nueva Shara Shamayim en el mismo solar, pero ahora con acceso por Engineer Lane, que es la foto que se ve aquí en la pantalla. No funciona. Que no estaba apuntando eso, sí. Esta es una foto de la esnoga Shara Shamayim tomada a finales del siglo XIX, por ahí de 1880. Ahora otra. No te llevas bien con el orden. No, trataré con la mano derecha. Espera, tienes que darla así, mira. Y tocarlo solamente. Sí. No, pero se ha saltado. No, sí. Esta es una vista un poquito más moderna, de 1950, de la sinagoga de las Nogas Shara Shamayim, y ahora la actual. No ha cambiado mucho. Estuvo bastante dañado durante el gran sitio de Gibraltar, pero se reconstruyó en 1810 o 12 y como está ahora. Aunque la mayoría de los judíos residentes en Gibraltar en la primera mitad del siglo eran de la zona de Tetuán, habían también un número inferior de judíos venidos de Londres y Livorno, que eran los grandes comerciantes. Fueron estos los que dirigían los oficios en Shara Shamayim, con el rito español y portugués importado de Londres. Aunque no existen grandes diferencias con el rito sefardí de Londres con el de Tetuán, estos últimos se sintieron un poco marginados. Y en el año 1759 inauguraron una segunda esnoga en la calle Irish Town, a pocos metros de este edificio, y está llamada Etz Hayim, o el árbol de la vida. Este es el portal de la sinagoga, de la esnoga de Etz Hayim, y esta es una vista del interior. Es una pequeña esnoga que pasa también de los 200 años. Es curioso que no ha sobrevivido ninguna descendencia de estos judíos venidos de Londres, descendientes de conversos que se dirigieron a Holanda para allí declararse judíos abiertamente. Estos judíos mayormente tenían apellidos españoles y portugueses y pasaron por aquí López, Núñez, Lobo, Lara, Nieto, Cardoso, Peso, Rodríguez, Mercado, etc. Por tanto, todos los apellidos históricos de Gibraltar que existen todavía son apellidos judíos existentes de antes de la expulsión. No son apellidos de conversos, sino apellidos judíos de siglos. La segunda mitad del siglo XVIII vio una continuación del crecimiento de los judíos y dio lugar a la inauguración de una tercera y gran esnoga en el año 1800 denominada Nefusot Yehudá, quiere decir los dispersos de Judea. El nombre popular de esta esnoga es la flamenca, pero no tiene ninguna conexión con el canto y baile andaluz, sino porque la fachada principal del edificio tiene un aspecto flamenco de Bélgica o Holanda. Ahí lo podéis ver, el exterior de la esnoga. Y aquí una vista del interior. Tiene un aspecto, ha cambiado mucho de lo original. En 1910 así se reformó de nuevo con un aspecto arabesco y cambió mucho de lo que era originalmente. Y finalmente en el año 1827 el entonces gran rabino de Gibraltar, el rabino Solomón Abu Dharam, legó su casa y sala de estudio, su yeshiva, a la comunidad como esnoga, que se sitúa en la calle Parliament Lane y se denomina la esnoga Abu Dharam. Y esta es una vista del arca de la esnoga Abu Dharam. Durante el siglo XVIII, Inglaterra se vio involucrada en muchas guerras europeas y en las Américas,
Primeramente, España intentó en el año 1727 de reconquistar Gibraltar montando un sitio de la plaza. Este sitio fue descrito por el gran escritor francés Daniel Defoe, quien pasó por aquí, quien dejó de constancia de la labor de los judíos, quienes trabajaron incansablemente por la causa de la defensa de Gibraltar. Lo tenían muy claro los judíos, que si Gibraltar caía no habría futuro para ellos. Hubieron durante el siglo XVIII varios censos de la población civil de Gibraltar por parte de los militares. En 1725 habían 137 residentes judíos, formando el 12% de la población civil. En 1753 el número de judíos había subido a 572, formando el 32% de la población total. Y en el censo de 1777 recoge que habían ya 863 judíos, formando 27% de la población civil total. A principio de una formación de una comunidad judía es necesario establecer un cementerio. La ley de la Torá requiere que un cementerio no se puede estar ubicado dentro del casco urbano y por consecuencia debe situarse fuera de la ciudad. Con la incertidumbre política, guerras y sitios, no era conveniente ubicar este cementerio al norte de la ciudad de Gibraltar. Por tanto, se abrió un cementerio en la zona sur de Gibraltar, pero en un lugar bastante elevado, que se denominó Jews Gates, el portal de los judíos. Sabemos por archivos que este cementerio ya existía en 1726, pero no es sabido en qué año se inauguró. El cementerio se sitúa en el extremo sur del peñón frente a la costa norte de Marruecos, mirando en dirección de Tetuán. Esta es una vista del antiguo cementerio. Aquí hay otra. Aquí a mano izquierda hay un cuadro donde están enterrados 6 sabios rabinos de Gibraltar. En el año 1848, las autoridades militares ordenaron el cierre de este cementerio, por razones que querían construir unos cuarteles militares con facilidad de recoger aguas llovedizas al sur de esta ladera. Hubieron muchas protestas comunales para revocar esta orden, pero se vieron obligados, no consiguieron revocar la orden y se vieron obligados a cerrar este cementerio. Se les ofreció un nuevo solar a la comunidad en el norte, de la cara norte del peñón. Este cementerio fue fundado en 1848 y sigue todavía en uso. En el cementerio de Jews Gate yacen algunos santos rabinos enterrados, los cuales son objetos de peregrinajes anuales en la ocasión del evento llamado Lag Laomer. Se han contado más de 800 sepulturas en este cementerio de Jews Gate, mientras que en el cementerio de North Front, como se denomina, las sepulturas pasan ya de las 3.000. Esa es la mano izquierda, mano derecha es parte del cementerio cristiano de Gibraltar, el rectángulo de mano izquierda. Los años de mediados del siglo XVIII eran económicamente buenos para la población civil de Gibraltar, y se sabe que en unas encuestas que tuvieron lugar en 1756 y 1777, el sector judío de la población civil había incrementado el porcentaje de propiedades que tenían ellos desde el 20% al 25%. 25% de las propiedades de Gibraltar eran de judíos. López de Ayala, en su historia de Gibraltar, a pesar de su desdén por los ingleses, se ve obligado a reconocer lo bien gobernado que estaba Gibraltar, donde el nivel de crimen era bastante menor al de la península. Esto a pesar de las diferentes denominaciones de religiones que componían los habitantes. A finales de los años 1770 se preveía que España podría montar un ataque militar para tratar de reconquistarlo. Los militares ingleses, bajo las órdenes del gobernador George Eliot, se apresuraron a preparar las fortificaciones para defender Gibraltar. España montó en 1779 el comienzo del Gran Sitio, que iba a durar 4 años. Durante este sitio, las baterías de cañones españoles se formaron en líneas frente al peñón, de donde comenzó un cañoneo diario. Fueron esas líneas de cañones que darían
el nombre de la línea a la ciudad que más tarde se fundaría en este lugar. La gran parte de los edificios de Gibraltar fueron dañados, además de muchas bajas militares y civiles. En una ocasión, un antepasado mío, también llamado Mesot Belilo, murió de un cañonazo directo. Yo puedo contar cuando se estaba fabricando el ICC, el jefe de obra era un español, Juan Carmona, que decía que su tatarabuelo había tomado parte en el sitio de Gibraltar y habíamos descubierto una bola de cañón en las excavaciones que estamos haciendo ahí. Y dice, esta bola de cañón la disparó mi tatarabuelo y mató a tu tatarabuelo. La tengo en mi oficina. Bueno, durante este sitio la situación era muy precaria. Muchos civiles decidieron evacuarse a varios lugares. Un buen número de los habitantes judíos de Gibraltar se refugiaron en Inglaterra y no regresaron hasta después que se estableciera la paz. Gibraltar estuvo a punto de rendirse por falta de provisiones y municiones, pero siempre a última hora llegaban barcos de Inglaterra para aliviar la situación. Francia se unió a España para conseguir la victoria, pero ni siquiera las fuerzas combinadas de España y Francia lograron la victoria. Por lo contrario, no estuviéramos aquí hoy. A finales del siglo XVIII llegó la Revolución Francesa, seguido por el acceso al poder de Napoleón Bonaparte. En esta ocasión, cuando los franceses ocuparon España, esta última se vio por primera vez en el mismo lado que Inglaterra. Gibraltar sirvió como puente para ayudar a los españoles a expulsar a los franceses de España. Durante esta época, el señor Aarón Cardoso figuraba como presidente de la comunidad. Era un comerciante muy rico y con sus activos ayudó financieramente al gobierno inglés con los gastos de la guerra. Era un amigo personal del almirante Nelson. Al final de la guerra napoleónica, el gobierno inglés premió a Cardoso con un terreno en el centro de la ciudad, donde se construyó su residencia. La casa de Aarón Cardoso hoy es el City Hall, o la municipalidad y sede de la alcaldía de Gibraltar. Esta es una vista de la mansión de Cardoso, y hoy este es el City Hall de Gibraltar, que ya agrandece. La foto anterior sería, no es una foto, es una pintura. No, pero tengo que volver. Ahí sí. Sí, es una pintura, y yo estimo que sería por así de los años 1830, por ahí quizás Tito Benadí me lo pudiera aclarar un poquito. Está pensando. Me gustaría a este punto referir a una anécdota. Pensaba que ibas a cantar. Más tarde. Sí, ahora. Sí. Me gustaría a este punto referir a una anécdota ocurrida a principios del siglo XIX en Gibraltar. Mientras que los cristianos tienen a Marco Polo y los musulmanes tienen a Ibn Battuta, había un viajero judío llamado Rabino David Cassim, de origen sefardita. El rabino Cassim viajaba mucho y anotaba todo lo observado en sus viajes. Y en su libro hace referencia a una ocurrencia aquí que le ocurre en Gibraltar. Hace referencia a un himno judío que se canta en las sinagogas todos los sábados y días festivos. Este himno se titula Nishmat Kol Chai, o bien el alma de toda criatura. El segundo verso de este himno va así, y yo me voy a copiar ahora un poco del rabino Benito Garzón, que también en su conferencia cantó algo, y si no, me permite, voy a cantar un poquito parte de este himno y lo voy a traducir. Veilufinu male shirach hayam ulshonenu rinak hamon galav vesiftotenu shevach kemerchave rakia ve'enenu meirot kashemesh vechayareach v'yadenu perusot kenishre shamayim v'raglenu kalot ka'ayalot
enanu מספיקים להודות לך, השם אלוקינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ברבבות פעמים הטובות. Y sigue. Entonces lo traduzco y dice, y aun si nuestras bocas se llenasen de himnos como el mar, y nuestras lenguas de cantos jubilosos como la multitud de las olas, nuestros labios de alabanzas como la expansión de los cielos, aun si nuestros ojos brillasen como el sol y la luna, nuestros brazos se extendiesen como las águilas de los cielos, y nuestras piernas fueran tan veloces como los ciervos, aun así, no te agradeceríamos lo suficiente, oh eterno Dios nuestro, ni podríamos bendecir tu nombre, Rey nuestro, ni por una de los millares y miradas de favores, milagros y portentos que tú has hecho por nosotros y por nuestros padres. Entonces el rabino comprendía cómo se puede alabar a Dios con las lenguas, con las bocas, con los labios y hasta con los ojos, pero no podía comprender este himno, cómo se puede alabar a Dios con los brazos y las piernas. Hasta que vino a Gibraltar y presenció una parada militar inglesa. Y ya saben ustedes que las paradas militares inglesas son muy vistosas y van marchando con los brazos y las piernas al compás de la música. Y este rabino vio eso y dice, ahora puedo comprender cómo se puede alabar a Dios con los brazos y con las piernas. Quisiera referirme también a otro hecho ocurrido a mediados del siglo XIX, al judío gibraltareño don David Pacífico. Ese señor Pacífico era nieto de otro David Pacífico que se estableció en Gibraltar en el siglo XVIII, oriundo de Livorno. Don Pacífico, el joven, era un comerciante con una gran fortuna y tenía negocios por todo el Mediterráneo. A un momento dado le nombraron cónsul portugués en Atenas y allí se instaló en una gran residencia. Un buen día se levantó una manifestación antisemita en Atenas y se dirigieron a la residencia de don Pacífico. Asaltaron la residencia, la saquearon y la destruyeron. Don Pacífico se pudo escapar y se refugió en el consulado británico. En esta manifestación participaron 2 hijos de un ministro del gobierno griego. Siendo súbdito británico, el cónsul británico informó a su gobierno de lo ocurrido. El gobierno de Londres levantó una querella demandando se indemnificara a don Pacífico por los daños sufridos. Al principio, el gobierno griego se rehusó a indemnificar a don Pacífico. El ministro de Asuntos Exteriores de Londres, en aquella época era nada menos que Lord Palmerston. Y este, ni corto ni perezoso, envió a la Royal Navy al puerto de Atenas con un ultimátum. O se indemniza a don Pacífico totalmente, inmediatamente, o se bombardea Atenas por la Royal Navy. Al no tener Grecia una armada para enfrentarse con la Royal Navy, indemnizaron al judío gibraltareño don David Pacífico. Yo creo que este hecho fue el que dio el nombre a gunboat diplomacy, o diplomacia de cañonero. Es una expresión inglesa que se usa, gunboat diplomacy. Voy a hacer un inciso ahora y voy a hablar un poco de algunas calles que hay en Gibraltar que tienen nombre de familias judías. Voy a empezar por... Esta es una vista de Sephatis Passage, que es la que originalmente era la entrada a la esnoga de Shara Shamayim por aquí, por el fondo, y ahora está en un callejón que sale de Engineer Lane. Aquí hay otra que se denomina Ben Zimbra Zali, un pasaje estrecho donde el señor Ben Zimbra fabricó toda la manzana esta y le dio el nombre a la calle. Hay otra, aunque este no tiene el nombre puesto, pero este es Ben O'Leill's Passage. Se encuentra por debajo de los Police Barracks. Muy pequeño, pero este señor Ben O'Leill tenía que haber tenido alguna propiedad de ahí para darle el nombre. Otra más, este es un pasaje que hay a lo alto de Castle Street, la calle de Comedia. Arriba del todo tiene un pasaje a Beckett's Passage. Aquí era donde mi padre vivía cuando niño. Había otra más que era Cerullas Ramp, pero ya no se llama Cerullas Ramp. Y es muy raro que se le quite un nombre a una calle, especialmente cuando es el nombre de una persona.
pero yo creo que esa es la razón por cual se cambió el nombre. Serrullers Ramp era el barrio chino de Gibraltar, donde había unas casas muy importantes que los marineros británicos que pasaban por aquí visitaban, ¿no? Y entonces tenía tan mal nombre que yo creo seguro que el señor Serrulla aplicó al gobierno que por favor le quitaran su nombre de esa calle y le pusieron el New Passage. También en Gibraltar está lo que le llaman el Boulevard Hebreo, porque siempre ha sido utilizado por la comunidad nuestra para llevar a los niños a jugar ahí, enfrente de la sinagoga flamenca. Volviendo ahora a Gibraltar, la comunidad judía siguió creciendo hasta llegar casi 2.000 almas en el censo de 1834, formando un 30% de la población civil total. Durante esta época la comunidad se organizó, creando muchas instituciones educativas, culturales, de caridad. Aparte de mantener 4 esnogas, la comunidad administraba una directiva educativa nominada Talmud Torah, que existe hasta el día de hoy. Ya en el año 1995 se celebró un centenario del edificio escolar en Baumhouse Lane, que se inauguró en 1895, aunque la escuela ya existía de muchos años antes. Esta es una foto de la piedra angular, ¿no se llama la piedra? La primera piedra de la construcción de la Hebrew School, el Talmud Torah que está en Baumhouse Lane, 1895. Esta es una vista no reciente porque ya se le ha echado una planta más al colegio porque se ha quedado chico. Y aquí tengo una foto del año 1932, donde el señor Moisés Ben-Naim, padre de David Ben-Naim, que está aquí, celebró su bar mitzvah en la snoga de Talmud Torah. Esta es una snoga dentro de la escuela, donde los niños de la comunidad llevan los servicios todos los sábados a las mañanas. Mi padre está aquí en la esquinita esta, ahí atrás. Ese es mi padre, sí. Aparte de la escuela, se crearon instituciones para administrar el cementerio, un asilo para ancianos, una sala para pacientes judíos en el hospital colonial, reparto de víveres y de ropas para los necesitados. En fin, la comunidad a mediados del siglo XIX se había establecido y era respetada dentro de una población cristiana en su mayoría. La segunda mitad del siglo XIX vio un descenso en la actividad económica de Gibraltar, el cual fue instrumental en dar lugar a una emigración de judíos. Se marcharon judíos a los Estados Unidos, a México, a Venezuela, Argentina y Brasil y otras partes de América del Sur, hasta declinar el número de judíos por los años 1900 alrededor de 1.000 almas. Este descenso continuó a principios del siglo XX, aunque a menor escala. Luego vino la Primera Guerra Mundial, seguido por la Great Depression, la Gran Depresión de los años 30, y al llegar la Segunda Guerra Mundial en 1939, las autoridades británicas prepararon la evacuación de Gibraltar de todos los ancianos, mujeres y niños para poder maximizar Gibraltar como base militar para la guerra. Después de una primera evacuación al protectorado francés en Marruecos, los refugiados se vieron obligados en menos de 3 meses a regresar a Gibraltar. Hubo una segunda evacuación y esta se repartió entre Londres mayormente y las islas de Madeira y Jamaica. Tanto en Londres como en Madeira, los judíos evacuados se organizaron para mantenerse juntos y mantener servicios religiosos como se hacía en Gibraltar. Al final de la guerra comenzaron a repatriarse los evacuados a Gibraltar entre los años 1945 hasta 1951. Y por allí, pero no todos los judíos evacuados durante la Segunda Guerra Mundial regresaron. Y por allí del año 1950 la comunidad judía había
declinado a 600 almas. Y para el año 1970 bajó aún más y tocó fondo a unas 500 personas. Pero a partir de entonces la comunidad ha experimentado un renacimiento tanto en números como personalidades al frente, no solo de la comunidad judía, sino en el cuadro más general de Gibraltar. No se puede hablar de contribución de los judíos a todas las facetas de Gibraltar si mencionaras a Joshua Hassan, que era the father of Gibraltar politics, quien estuvo al frente de la política en Gibraltar durante 40 años. Quiero mencionar también a otras figuras relacionadas con la política, como don Abraham Serfatí, Isaac Abecassis, Joshua Gabay, y no nos olvidemos de don Solomón Serrulla, que fue ministro de Turismo, que tan buena labor efectuó durante su mandato. También tenemos a nuestro amigo Solomón Leví, el que llamo yo el gran alcalde de Gibraltar. Quiero rendir homenaje también a todos los rabinos que dirigieron el lado espiritual de la comunidad, a quienes sin duda les debemos el éxito y el lugar y el pedestal en el cual se encuentra y se reconoce la comunidad judía de Gibraltar en todo el mundo judío. En la cultura Gibraltar ha producido también un Jacobo Azaguri, pintor prolífico. En el mundo del comercio eran demasiados para mencionar los judíos que eran comerciantes aquí en Gibraltar. Voy a enseñar solamente una foto de el portal de don Moshe Leví, que los hermanos Leví eran grandes suministradores de madera y materiales de construcción a los militares aquí en Gibraltar. Este negocio creo que se le vino abajo cuando tuvieron un fuego y se le quemaron todos los materiales. Este portal tiene el nombre, no se ve, pero en la piedra de arriba del arco tiene el nombre Moshe Leví 1814 grabado en ella. Está en Tumbles Lane. Y no quiero dejar de mencionar en lo militar y rendir homenaje al héroe de la Primera Guerra Mundial, el teniente Solomón Ben Sekri, que está conmemorado en el vestíbulo del edificio del Parlamento de Gibraltar. Oh, ¿qué pasó? Se saltó. Ahí está. Era el teniente Solomón Ben Sekri, que está en el edificio del Parlamento de Gibraltar. Fue un héroe de la Primera Guerra Mundial. Quiero mencionar algo también. Hay un rezo especial que en el mundo judío dice un ciclo de 28 años. Parece que cada 28 años el sol completa un ciclo y sale de un mismo punto en el primer miércoles del mes de Nisan, que es el mes de primavera nuestro, y ese ciclo se repite cada 28 años. Y entonces, cuando llega ese momento, pues se hace un rezo muy especial al amanecer para ver el sol de salir. Y aquí tengo una foto. Ay, me he ido para otro. Aquí está. Esto ocurrió el miércoles 8 de abril de 2009, donde la casi totalidad de la comunidad se desplazó a la playa Catalan Bay, a la Caleta, todavía de noche, y hicimos un rezo para que coincidiera con la salida del sol en este día tan significado del ciclo de 28 años. Espero estar vivo para el siguiente, que creo que es en 2037. Y ahora quiero, por último, hacer referencia a nuestro patrimonio sefardí, originando en Sefarad. Sefarad es el nombre judío para España, pasando por Tetuán y llegando a Gibraltar. Nuestra lealtad por las tradiciones de nuestros padres y nuestros abuelos han garantizado que no se pierda nada de estas costumbres de rito y de cultura y hasta de gastronomía. Yo tuve el honor de llevar a Francisco a la Snoga Shara Shamayim hacía un año durante la recitación del Pirkei Avot, un estudio llamado Ética de los Padres,
en la cual se lee en hebreo y en ladino el castellano del siglo XV. Otra tradición que también tenemos es de iluminar las contratas de casamiento, que aquí en Gibraltar, pero no solamente en Gibraltar, pero es una tradición sefardita de iluminar los contratos de casamiento. Aquí tengo, este es la contrata de casamiento de mi hija, que se casó hace apenas 3 meses. Yo fui el artista de la iluminación de esta contrata. Y vamos, es una tradición, porque en estas contratas que recoge todas las responsabilidades que tiene un marido judío con su mujer, tiene también la tradición de dar el linaje de tanto el novio como la novia. Y entonces se incluyen el nombre del novio, que es hijo de tal, y se hijo de tal, y se asciende a todo lo que se sabe. Y luego el nombre de la novia, que es hija de tal y tal y tal y tal. Y entonces nosotros aquí en Gibraltar, yo puedo ascender 9 generaciones, porque los Belilos vinieron a Gibraltar a principios del siglo XVIII y tenemos por las contratas de casamiento, podemos seguir esta tradición y es una buena ayuda cuando está uno haciendo genealogía de familia y eso, encontrar estos tratamientos. Y quiero también mencionar que después que se termina todas las condiciones del casamiento y eso, el texto termina como dice: todo lo anterior de acuerdo con los ritos y fueros establecidos por nuestros sabios de Castilla, que Dios bendiga su memoria. Quiere decir que en Gibraltar no hay duda que la comunidad de Gibraltar es oriunda de España, porque en Marruecos tienen otros ritos y en Inglaterra tienen otros ritos, y nosotros que somos descendientes de los judíos de Tetuán, que son judíos descendientes expulsados de España, mantuvieron el rito de Castilla, que es el que todavía continuamos utilizando aquí en Gibraltar. Pues ha sido una trayectoria que comprende más de 3 siglos, comienza en España y culmina con la existencia de esta comunidad sefardita en Gibraltar. Una comunidad de las muy pocas que se encuentra fuera de la Tierra Santa de Israel, sefardita, cual puede enorgullecerse y encontrarse creciendo todavía de día en día. Yo creo que ahora la comunidad, creo que tiene no los quiero contar, pero yo me imagino que van por ahí de las 800 personas. Y no solo en número, pero también en importancia dentro de la diáspora. Yo creo que la comunidad de Gibraltar tiene un muy buen nombre en el mundo judío. Y entonces quiero concluir mi conferencia rindiendo homenaje no solo a mi comunidad de Gibraltar, sino también a la sociedad entera de Gibraltar, que ha sabido mantener un respeto total entre las diferentes denominaciones religiosas que aquí coexisten y se respetan, y donde damos una lección a un mundo entero donde no se escucha más que intolerancias, racismo y xenofobia. Y que Dios lo mantenga así por muchos años.